para endeudamiento, crecimiento del balance y liquidez, hoy hemos tenido también a Ben Bernanke hablando junto a Jerome Powell, el premio Nobel de Economía, por salvar a los mercados con esa intervención en 2008, en la crisis financiera. Es curioso porque, no sé si lo habéis podido ver, pero Jerome Powell llevaba prácticamente todas las respuestas escritas. Ha estado leyendo prácticamente en todo el discurso, lo cual es de extrañar en una persona que dirige la Reserva Federal y en principio se sabe de pie a pa todo lo que conlleva la política monetaria y la historia de esta. Y por otro lado, he visto un Powell tímido, un Powell que, a diferencia de a lo mejor algunos miembros de la Fed que han recalcado, como Bullard, por ejemplo, o Logan el otro día, diciendo, oye, hacen falta más subidas de tipos de interés. Es que el Nasdaq está explotando al alza. Es que hay liquidez todavía. Hacen falta más subidas de tipos de interés y hoy hemos visto un Powell que decía que no, que en principio los riesgos se están incrementando, que además el efecto restrictivo de los bancos está haciendo que cada vez vayan con más cautela y que se daba el lujo de ir reunión a reunión, ir evaluando lo que va saliendo, la nueva información, ¿no? ¿Qué opinión tenéis de todo esto? Y sobre todo la puesta en escena, ¿no? Ben Bernanke y Jerome Powell tienen que tirar ahora del grifo de liquidez de nuevo. ¿Es una señal de que a lo mejor vienen las mismas ayudas que vinieron en 2008? Gustavo, Vaya. creo que quieres hablar, pero estás muteado otra vez. No sé si podemos... No. Le estoy cortando yo hoy. Rodrigo, venga, arranca, que le has cogido todo el audio. Bueno, yo decir que, bueno, que lo que haga la Fed tiene su importancia en el corto plazo porque parte del mercado es bastante miope con la actuación de la Fed. Yo vuelvo a repetir, parte del mercado está descantando bajadas de tipos de interés totalmente en vertical para 2024. Estamos entrando en una situación difícil, vemos a China desacelerándose, la reapertura china no ha sido tan buena como han dicho, la curva de tipos alemana está ya invertida. Tenemos un mercado del petróleo que, a pesar de estar tensionado por tema de la oferta, la demanda está siendo bastante débil y ya empezamos a ver caídas en la confianza del inversor y diferentes indicadores de confianza financiera en Alemania también son malos. Entonces, la Fed puede seguir subiendo estos tipos, provocando salidas de depósitos hacia los mercados monetarios, hacia los fondos hacia la deuda americana, pero como siga provocando eso, va a provocar una estampida de los depósitos fuera de los bancos y van a tener que, al final del año, como esto siga ocurriendo, van a tener que implementar más facilidades de crédito y se van a tener que sacar más trucos de la manga para evitar eso. Como siga esto así, vamos a tener, con la contracción del crédito que se está dando, porque estamos viendo cómo se está parando la maquinaria de los bancos internacionales, pues la Fed va a tener que pintar poco y de hecho ya estamos viendo cómo el dólar empieza a subir de precio contra otras divisas. Pues Fed irrelevante dentro de este juego, dice Rodrigo, en la contracción del crédito. ¿Opiniones, Eduardo, José? Pues yo creo que estamos ante un hecho absolutamente transversal cuando hablamos tanto de Jerome Powell como de Ueda en Japón como de Lagarde en Europa. Es decir, el otro día tú lo decías, están jugando un poco a soplar y sorber al mismo tiempo, a nadar y guardar la ropa. Yo creo que ese equilibrio entre lo que es frenar la inflación y al mismo tiempo no endurecer la política monetaria no es un ejercicio nada fácil. Creo que viene a ratificar el hecho de que el mantra del progreso ha quedado absolutamente devastado por el de equilibrio a todos los niveles y curiosamente es un mantra que ha hecho suyo la cultura china desde tiempo inmemorial y ese 2% al que todos miran, ¿no? Ueda también hablaba de la inflación puede estar pronto en el 2%, tal. Bueno, pues es un desideratum que todos han hecho suyo, pero tengo mis dudas respecto a cómo casar dos aspectos que son como el agua y el aceite en muchos casos, ¿no? Yo creo que ese es el balance que yo veo. Un mensaje voluntarista, pero todavía, aparte de meter dinero en el mercado por parte de nuestro querido premio Nobel, no veo muchas más soluciones, ¿no? Sobre el papel, no digo que no las haya, por supuesto, y seguro que mis compañeros apuntarán algunas de ellas. Eduardo, en principio, Jerome Powell ya lo ha hecho.
porque hizo en marzo un plan BTFP para dar liquidez a los mercados, a los bancos regionales, que no sé si es una forma, obviamente no es compra de activos, pero expandió el balance de nuevo y se eliminó casi la mitad del trabajo que habían hecho hasta ahora. Sí que es verdad que es debatible sobre si es diferente al QE, obviamente, pero ya está ayudando, ¿no? Ya vemos algún tipo de ayuda en ese efecto restrictivo a medida que ya algo se rompe, ¿no? José, opiniones, y ahora concluimos con Gustavo. Sí, bueno, parte de esa ventanilla, esa liquidez que entró ya se ha esfumado, ¿eh? Se vio que era, y aquí la gran diferencia entre un QE, entre compras y préstamos, ¿no? Repos. Comentabas, a mí también me ha chocado mucho, Javier, la puesta en escena de Powell. Yo lo he visto en directo y sabemos que no es un gran comunicador, Powell. A mí como economista, sin ser de profesión economista, sí me gusta bastante Powell, pero el micrófono nunca ha sido su virtud y hoy se ha visto claro, ¿no? Casi con las preguntas marcadas y muy tímido, ¿no? Como comentas. Y sin grandes headlines, porque no ha dejado titulares, ha remarcado mucho el shock crediticio que estamos viviendo y que posiblemente la propia Reserva Federal no tenga que seguir subiendo tipos porque el trabajo, ¿no?, de enfriar la demanda privada ya la está haciendo el propio sectorial bancario. Estamos viendo una contracción del crédito y también contracción en general de todos los agregados monetarios, ¿no? De hecho, si somos técnicos, ya estaríamos hablando de deflación monetaria, no de deflación de precios, evidentemente, pero sí deflación monetaria, y esto tarde o temprano se traducirá en las cifras de IPC. Yo, de hecho, no descarto que a final de este propio año estemos ya en ese objetivo del 2% que tanto ha remarcado el propio Powell, a pesar de los tremendos déficits públicos que tenemos, que esto es lo tremendo, ¿no? Es decir, fijaos cómo se está cayendo el gasto privado para compensar ese sobregasto público, ¿no? Y yo, sin embargo, soy optimista con el proceso de desinflación y creo que estaremos en el objetivo a final de año prácticamente. Gustavo, opiniones de este optimismo de José del proceso desinflacionario y de todo lo que han dicho los demás compañeros. Bueno, yo creo que José ha hecho una lectura... José, se me oye bien ahora, ¿verdad? Sí, perfectamente. Sí. Y yo creo que José ha hecho una lectura bastante correcta. El proceso de desinflación es clarísimo, ¿no? Eso no quita para que los televidentes piensen que la inflación es acumulativa y que el proceso, la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años es brutal. Ahora bien, cada vez, obviamente, pues con tipos de interés recesivos al 5 y pico %, pues el crédito se congela, ¿no? Y hay que tener en cuenta que tenemos una variable que se lo une el settle en el CPI, que pesa un 40%, que es como los propietarios valoran su propia vivienda, que eso todavía no ha penetrado en el CPI, tiene un decalaje de más o menos 4 trimestres, con lo cual eso va a empezar a entrar ya en la inflación americana, y eso hará que efectivamente yo soy incluso más optimista, por llamarle de alguna manera, a ese proceso del que habla José. Yo creo que incluso podemos ver inflación del 0% de aquí a final de año. Dicho esto, pues oye, mira, que haya dos personas como Powell y Bernanke dando la rueda de prensa y que se le haya dado el premio Nobel a una persona que fue Bernanke, que fue el protagonista de la burbuja, el creador de la gran burbuja de crédito, que rebajando los tipos de interés, como bien sabéis, en el año 2006-2007, pues te dice un poco lo que es normal, ¿no? Que Powell se calle o lea el discurso y tal. Yo creo que está harto ya de jugar al póker y de intentar engañar a la gente, ¿no? Ya es que llega un momento en que uno, por propia dignidad, dice, mira, yo voy a leerlo, a mí dejarme de cosas, yo estoy harto de que me pongan en tela de juicio, porque yo soy una persona que tiene dignidad, intento transmitir un mensaje que ya no se sostiene. Quien manda en los mercados es el propio mercado. El mercado es el juez supremo y el director de lo que hace las cosas. Y de hecho le está diciendo a la Reserva Federal, mira, déjate de tonterías porque tú vas a tener que poner los tipos de interés al 2% en el próximo año y medio, que es lo que está descontando la curva de tipos. Entonces, eso lo está recogiendo el bono americano y lo está recogiendo el Standard & Poor's 500, que está cotizando a 23 o 22 beneficios de hoy, pero a 18 beneficios de mañana, ¿no? O del año que viene. Entonces, bueno, yo estoy en un plano neutro y creo que el dólar también está recogiendo de alguna manera, pues que efectivamente hay una congelación del crédito, como bien ha apuntado José, y que, hombre, hipotecas al 6%, es normal que caigan los precios, ¿no? Y que caiga el precio de la vivienda, ¿no? Eso nadie lo puede debatir. Pues hablaremos de la vivienda luego. Antes has recalcado, dentro de todo este proceso desinflacionario que ya se espera en Estados Unidos, mirando hacia Japón, lo ha comentado Eduardo antes, ha mencionado Ueda, el nuevo gobernador del Banco de Japón. Es curioso porque hoy hemos visto inflación en Japón que sube hasta el 3,5
y la subyacente hasta el 4,1%, que es la más alta desde el 81, que se dice pronto. Japón, que ha vivido con la deflación, ahora ni se lo cree, viendo los datos de inflación y de PIB, que también los datos de PIB salieron por encima del pronóstico. Claro, en este momento, Ueda ha dicho que va a continuar con la política de tipos y que espera que la inflación por sí sola baje en verano hasta el 2%. Pregunta, ¿están cometiendo los mismos errores que Occidente y no se están dando cuenta? No, yo me gustaría preguntarle a Rodrigo, ¿cómo explica Rodrigo, con el cual me encanta que Japón, que es un país tradicionalmente ahorrador y que demanda yenes, cuyo pasivo está depreciado bastante, ¿cómo explica que haya inflación tras un quantitative easing? Es que sí que existe correlación entre QEs e inflación en una economía como la nipona, ¿eh? ¿Quieres entrar en ese tema, de verdad? No, ahora no tenemos tiempo, Gustavo, de verdad. No tenemos, es que no... No, porque cuando se hacen QEs ha habido deflación y a veces hay inflación. No es una cosa que esté correlacionada, no hay una correlación que podamos... Es decir, no hay una causalidad directa entre QEs y inflación. De hecho, no tiene ningún efecto en el mercado. Sé que aquí discutimos el profesor y yo. Inflación, pero bueno, es que independientemente... Sí, Japón lleva 30 años haciendo QEs. Eso, independientemente del QE... Lleva 30 años y lo ha conseguido ahora, ¿por qué? Porque ha habido un problema de shock de oferta mundial, de cadenas de distribución y una subida de los precios de la energía. Pero esto no tiene nada que ver con el mercado monetario, ¿sabes? Con el crédito en el banco, en el sistema bancario japonés. Rodrigo, entonces no veremos... Sí. Esto es lo que quiero saber yo. No vamos a ver a Ueda, el nuevo gobernador, saliendo en una rueda de prensa diciendo que ha cometido el error de pensar que la inflación era transitoria y que va a bajar por sí sola, cosa que hemos visto de Jerome Powell y de Christine Lagarde. ¿No lo veremos entonces en unos meses? No tengo la varita de cristal para poder decir lo que va a hacer. Esa es mi duda, ¿sabes por dónde voy, no? Pero a ver, viendo la curva de tipos como está ahora mismo, ahora se está disminuyendo, el mercado está diciendo que prevé menos inflación en el largo plazo y crecimiento. Yo creo que el Banco de Japón es que al final los bancos centrales son entes reactivos que hacen más o menos van mirando con el retrovisor del coche lo que ha pasado y entonces reacciona al mercado. El mercado está diciendo otra cosa. Yo creo que la inflación, si se produce esa contracción del crédito mundial de todos los bancos y la economía china lo está haciendo mal, la economía europea ya se dice que Alemania va a entrar en una recesión. Yo creo que va a ser importante la recesión, va a ser mucho más fuerte de lo que parte del mercado está creyendo. Y en Estados Unidos también los datos son malos. Cuando todo eso se produzca, que es una sincronización mundial de una contracción de la creación de crédito, es decir, del dinero que hay en circulación, la economía se va a contraer y eso va a provocar que todos los precios caigan. De hecho, ya estamos viendo lo que decía antes, que el tema del petróleo, a pesar de la oferta constreñida, vemos un petróleo que baja de 86 a 72, a pesar de que la OPEP está diciendo no voy a aumentar producción, voy a recortar. Cuando se fue a 80 con el recorte de la producción, nos advertiste que posiblemente viésemos más caídas. Sobre Japón, ¿el resto opináis igual? Bueno, hay una cosa que ha dicho Ueda y es que la inflación no se debe al fortalecimiento de su demanda, sino a factores externos. Está mirando hacia afuera, un poco lo que han señalado antes mis compañeros, ¿no? Realmente este es identificar que es deudor de la situación externa antes que dueño de su destino. Y por otro lado, hay una declaración que me ha llamado mucho la atención y es cuando ha dicho aumentaremos la relajación si es preciso. O sea que no le va a temblar el pulso para intentar conseguir esos objetivos que se ha fijado. Eduardo, sorprendía además con un discurso que dio hace unas cuantas semanas que era un poco contrario, donde decía incluso que planteaba quitar el control de la curva y ahora está diciendo no, incluso si hace falta seguiremos incluso expandiendo la política monetaria ultralaxa. Sí. José, ¿opiniones de todo esto? Sí, lo has comentado, porque en la anterior comparecencia dejó la puerta abierta a ser un poquito más restrictivo, ¿no? Quizá en la política de control de la curva, que desde mi punto de vista es una política totalmente caduca, la irán quitando poco a poco, no de golpe, no sé si de este mandato o el siguiente, y veremos si subiendo los tipos nominales a términos reales, o sea, a términos positivos, perdón, los nominales,
veremos si el mercado se lo obliga. Está hablando mucho de inflación, pero a mí personalmente lo que me preocupa mucho ha sido la depreciación crónica que ha tenido el yen. Esto para una economía, si es coyuntural, no es muy malo, pero desde luego si se cronifica como está pasando, es terrible, ¿no? Muchos economistas pueden decir que favorece al sector exportador, pero realmente no es así, ¿no? Porque hace al sector exportador muy dependiente, ¿no?, de esa ventaja de la apreciación de la divisa y al final acaba siendo poco competitivo en el medio y largo plazo, ¿no? Además, se te encarecen las importaciones, esto puede alimentar todavía más inflación y, insisto, si va a muy largo plazo hasta generar escasez, ¿no? Porque lo que se produce se tiende a exportar. Por lo tanto, creo que Ueda quiere seguir con la línea continuista. Otra cosa es que la economía le deje, ¿no? Y vamos a ver por fin si comprobamos lo que creo que aquí todos sospechamos, ¿no? Si Japón vive en un entorno de dominancia fiscal o si realmente el Banco Central tiene algo de independencia. Yo creo que, por desgracia, no la tiene y será el Tesoro, al fin y al cabo, un gobierno muy endeudado del nipón, el que tomará el mando de todo. Interesante esto. Javier, a mí me gustaría comentar que ahora, por ejemplo, Japón tiene un problema energético brutal porque cerraron sus centrales nucleares y entonces ahora ya está anunciando el gobierno japonés que va a reiniciar casi todos los reactores nucleares porque, claro, se te deprecia el yen, tienes que importar gas, tienes que importar petróleo y cuando antes Japón era un país muy soberano energéticamente porque tenía casi 50 reactores nucleares, ahora vemos que tienen que empezar a reiniciarlos todos a marcha porque como tengan este problema del yen, que podría ser que el yen se vaya imagínate que si se va a 200, 300, sería un problema muy importante porque Japón tiene una situación muy complicada con su divisa, con su nivel de deuda y el día de mañana cuando el ahorrador diga tener todo mi dinero en yenes no es tan positivo, cuando se le baje la demanda monetaria de la divisa, ahí se le van a disparar los tipos de interés y vamos a ver a Japón tipos de interés del 5, 6, 7, 8, 10% y eso no lo van a poder parar, porque con ese nivel de deuda y ese envejecimiento de la población va a estallar, la bomba de deuda soberana que tiene Japón va a acabar estallando. Hasta de momento, hasta que la cosa está tranquila, esto es como la calma, hasta que explota la tormenta. A mí me gustaría, recalcar un poco lo que ha dicho. Yo voy en la línea de los dos, de José y de Rodrigo, ¿no? Yo creo que Japón tiene un problema, efectivamente. Fijaos que Japón, antes muchas hipotecas, conocidas como hipotecas multidivisas, se convertían en yenes o se comercializaban en yenes porque Japón siempre ha tenido una divisa tradicional denominada divisa refugio en el mercado, pero ha perdido ese rol ya. Ya no es el yen japonés ya no es una divisa refugio. ¿Cómo va a ser una divisa refugio? Una divisa en la cual contra el dólar se cambiaban dólares por yenes a 100 y ahora se cambia a 150, a 147 en el momento que ha habido problemas y ahora a 137 o por ahí que está cotizando ahora mismo. Es decir, el yen prácticamente se está comportando como una divisa sudamericana contra el dólar. Un país que ha sido tradicionalmente importador de refugio. Y eso, como bien ha indicado Rodrigo, es un problema, porque se está dejando de mandar yenes a nivel internacional. Cuando eso nunca había sucedido, es que el yen era equiparable al franco suizo o incluso al dólar, y era competidor directo del dólar, y esa hegemonía la ha perdido Japón, y eso sí que es un problema para la economía japonesa, con lo cual yo creo que van a tener que replantear mucho sus estrategias de política monetaria si no quieren perder, para mí ya lo han perdido, ese rol de divisa refugio que ya no es una divisa refugio.